En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que te has dignado iluminar el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos meditado en estos ejercicios el principio y fundamento de nuestra vida. Hemos también reflexionado sobre nuestros pecados con los que ofendemos a Dios. Y en este momento de los ejercicios vamos a fijar nuestra atención en cómo actúa el Señor con quienes somos pecadores y débiles. Hemos visto cómo somos nosotros con Él, y ahora veremos cómo es Él con nosotros. Cómo responde Él a nuestra ingratitud, cómo nos paga Él nuestros pecados. Hemos visto que el pecado es el verdadero mal del mundo, que rompe nuestra armonía con el Señor y también la armonía interior de cada persona en su corazón y la armonía con el resto de las personas y con la naturaleza que el Señor nos ha regalado. Pero sería incompleto todo esto que hemos dicho sobre el pecado si no nos fijáramos ahora en cómo nos trata el Señor a nosotros, en qué significamos nosotros para Él y en cómo actúa Él con quienes somos débiles y pecadores. Hay muchas formas de hacer esta meditación y voy a sugeriros varias para que cada uno escoja la que le parezca que le puede ayudar más. En primer lugar, podría serviros tomar en el capítulo 15 de San Lucas, capítulo que ya hemos leído cuando nos hemos detenido en la parábola del Hijo Pródigo, leer el capítulo 15 de San Lucas, los versículos 4 al 8. Lucas 15, 4 al 8. Es la parábola de la oveja perdida, que encierra una enseñanza preciosa sobre la misericordia del Señor. Un hombre tenía 100 ovejas y se le perdió una. De modo que conserva la inmensa mayoría, podríamos decir que su resultado es muy positivo, y sin embargo deja a las 99 para buscar esa oveja que se le había perdido. Si pensamos con un criterio mundano o matemático, podríamos llegar a la conclusión de que no es razonable, que es absurdo, pues asumir riesgos, salir de nuevo al campo a buscar a esa oveja, cuando uno conserva el 99% de todos sus recursos. Pero es que el Señor no actúa con estos criterios matemáticos o mundanos, sino que Él nos ama con corazón entrañable. Y por eso, para Él, cada uno de nosotros es necesario, es significativo. Como una madre que tiene muchos hijos y a la que no le consuela que le digan que perder uno no le hace perder toda la familia, que no pasa nada. Cuando una madre quiere mucho a sus hijos, cada hijo tiene para ella un valor casi absoluto. Cada hijo es como un hijo único para una buena madre. Pues así somos cada uno de nosotros para el Señor. Que una persona se pierda es un dolor para Jesucristo. Y Él nos quiere tanto y con una misericordia tan entrañable, que por cada uno hace mucho, hace todo lo que puede, que por cada uno arriesga para llegar a nosotros y para que nosotros no nos perdamos definitivamente. Bueno, pues otro pasaje que nos puede servir es Lucas 22, 60. Es el pasaje que refiere las negaciones de Pedro, apóstol de Jesucristo y amigo suyo, que sin embargo en el inicio de la pasión actúa con una gran cobardía. Le preguntan si es seguidor de Jesucristo y él responde que no le conoce. Se desvincula del Señor. Pretende que nadie le asocie a Jesucristo. Pretende salvarse en el sentido de no ser arrestado con el Señor, y para eso miente y reniega del Señor. Y dice el Evangelio que Jesús salió del pretorio y pasó por aquel patio donde estaba Pedro calentándose con los soldados en unas brasas.
No sabemos exactamente cómo le miró Jesús a Pedro, pero sí sabemos que esto le hace después a él llorar y arrepentirse y dolerse de haber traicionado al Señor. Me parece que este es un asunto para pensar despacio. Todos tenemos, salvo quien lo haya perdido, naturalmente, el sentido de la vista. Y con la vista, con los ojos, vemos la realidad, vemos las cosas y vemos a las personas. Pero no es lo mismo ver que mirar. Uno puede ver todo lo que le ponen por delante. Cuando decimos que alguien está mirando algo o mirando a otra persona, estamos diciendo que hay una intencionalidad en su corazón. Mirar siempre se hace con un motivo y de una manera concreta. Podemos mirar a alguien con indiferencia, mirar a alguien con indignación, o podemos mirar a alguien con ternura, con afecto entrañable. ¿Cómo miró Jesús a Pedro para que Pedro, sin desesperarse ni hundirse totalmente, se arrepintiera de sus negaciones? Pues esa mirada de Jesús nos interesa mucho en esta meditación y en este rato de oración que tendremos ahora, porque esa es la mirada con la que también el Señor nos mira a nosotros, pecadores, y la mirada que a uno le permite volver a empezar, rectificar los pasos equivocados que uno ha dado en su vida. Si cayéramos en la cuenta del dolor que suponen para el Señor nuestros pecados, pero al mismo tiempo del cariño con el que nos mira a quienes somos pecadores, eso nos ayudaría a convertirnos y sería descubrir esa mirada una gracia extraordinaria. Santa Teresa da esta sugerencia, este consejo, después de que ella ha descubierto cómo es mirada por el Señor. Anima que también nosotros miremos cómo nos mira. ¿Qué quiere decir? Caigamos en la cuenta de con qué misericordia somos tratados por Jesucristo. En el capítulo 8 de San Juan, Juan 8, también aparece un episodio impresionante del Señor, que es su encuentro con la pecadora pública. Los fariseos han encontrado a una pareja que estaba cometiendo adulterio. Y entonces agarran a la mujer, por cierto, solo a la mujer, y se la llevan a Jesús y la arrojan a sus pies. Y le dicen al Señor, ¿qué tenemos que hacer con ella? Moisés ha prescrito que mueran apedreadas las adúlteras, que sean castigadas de su pecado. ¿Tú qué dices? Están poniendo al Señor en un compromiso, indudablemente. Si Jesús dice que el adulterio es un pecado muy grave y que hay que seguir lo que Moisés ha prescrito, esta mujer muere lapidada. Y si Jesús dice que hay que ser misericordioso con quienes son débiles y pecadores, parece que está contraviniendo lo que Dios ha previsto en el Antiguo Testamento. Como veis, la intención de aquellos fariseos pues parece más bien cruel, ¿verdad? Es sorprender a Jesús para que diga lo que diga, todos se vuelvan contra él. Pero el Señor es muy bueno y, por cierto, muy inteligente, y les da una respuesta extraordinaria, inmejorable, y es que les dice, de acuerdo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con esto está, por un lado, reconociendo que el adulterio es un pecado grave, que no es algo pues que deba darnos igual, que Él no ha venido a traer al mundo un relativismo en el que cada uno escoja hacer con su vida lo que le dé la gana y ya no haya nada bueno ni malo. No. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay acciones que agradan a Dios y acciones que le ofenden. Y concretamente los 10 mandamientos prescriben las materias graves, los asuntos importantes del comportamiento humano. Pero al mismo tiempo está diciendo, ¿quién se atreverá a apedrear a esta mujer? Es decir, ¿quién no tiene sobre sus hombros el peso de sus propios pecados? Que quizá no son en esta materia, sobre este tema, pero sí son pecados, como los de esta mujer. En el fondo,
¿quién se atreverá a querer, pues, corregir a esta mujer cuando esté él o ella incurso en otros muchos comportamientos que no son buenos ni lícitos? Y de esta manera les desarma. Ha dicho que ese pecado está muy mal y ha dicho al mismo tiempo que teniendo pecados en el corazón no nos atrevamos a juzgar ni a condenar a nadie. Y dice el Evangelio que uno tras otro, empezando por los más mayores, fueron dejando sus piedras en el suelo y se marcharon. Esta expresión es también muy luminosa porque, si os fijáis, el que los mayores sean los primeros que dejan las piedras, quiere decir que los mayores, como sucede ordinariamente, son los primeros conscientes de todo el bagaje de su propia vida, de tantos desaciertos, equivocaciones, errores, pecados que hemos cometido. Quizá cuando somos demasiado jóvenes pensamos que los demás hacen las cosas muy mal y que nosotros vamos a cambiar el mundo, a arreglar las cosas y a ser un ejemplo para los demás. Y está muy bien ser muy idealista cuando uno es así de joven, pero con el paso de los años uno se va dando cuenta de que él, ella, no es mejor que los otros y que hay muchas cosas en mí mismo que son un perjuicio para los demás y probablemente una ofensa para Dios en muchos casos. Y esto nos ayuda a ir siendo cada vez más humildes y a no juzgar a los demás y a no mirar a nadie con desprecio. Con esta misericordia trata el Señor a esta mujer adúltera en Juan 8. También puede serviros tomar las enseñanzas de Jesús sobre el amor de Dios, que es en el fondo su propia misericordia. En Lucas 5:29 dice el Señor: no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesucristo ha venido al mundo a sanar, no a juzgar. Y por eso no debemos tenerle miedo, ni huir de su presencia, ni siquiera cuando hemos hecho algo malo. Esto es lo que le sucedía, como vimos en la meditación del pecado, a Adán, y es que se ve tan indigno, tan pobre, tan desnudo, que se esconde de la mirada de Dios. Pero es un error, porque el Señor no va buscando a los perfectos para colocarles medallas y darles la enhorabuena, sino que es un Padre bueno, que se compadece de sus hijos y de sus hijos más débiles y más pobres. Por eso, cuando estamos mal, no debemos tener miedo a volver al Señor y no debemos tener vergüenza de acercarnos de nuevo a Él y de pedirle humildemente perdón y de recibir su misericordia. Sobre esta cuestión del pecado y de la misericordia de Dios, el padre Mendizábal, de quien os he hablado anteriormente, nos daba una máxima muy breve, muy sencilla y al mismo tiempo muy práctica, que nos ayuda a todos. Él nos decía: con el pecado ni hacer las paces ni perder la paz. No hacer las paces. Esto quiere decir continuar toda la vida luchando por superar nuestros defectos, por corregir nuestros vicios, por superar, por reenderezar nuestros pecados y nuestras conductas equivocadas. No hacer las paces. Nunca digáis: es que yo soy así, mira, no voy a cambiar, ya está. Así he vivido toda la vida y ya es demasiado tarde para arreglar las cosas. No, de eso nada. Siempre estamos a tiempo de corregirnos. No hacer las paces con el pecado. No rendirnos en esta batalla. No tirar la toalla como un boxeador noqueado, sino seguir toda la vida tratando de corregir nuestras culpas. Pero añadía después esto otro: no perder la paz. ¿Y qué es no perder la paz? Pues es no angustiarse, no decepcionarse tanto de uno mismo que ya uno piense que no tiene ninguna posibilidad ni ninguna salida en la vida. Eso es falso. Es falso que no haya esperanza
para ninguna persona. Todo tiene solución. Y todas las personas tienen la posibilidad de convertirse. El Papa Francisco también lo expresa con una frase muy suya y muy bonita. Él dice: todos los santos han tenido un pasado y todos los pecadores tienen un futuro. Que es como decir, nadie nació santo, salvo la Santísima Virgen y el Señor. Y por tanto, hasta los más grandes santos también han tenido sus debilidades, sus torpezas, sus equivocaciones. Todos los santos han tenido un pasado. Pero todos los pecadores tienen un futuro, añade, que significa que todos los pecadores pueden vivir una vida distinta de la que han vivido anteriormente. Pueden empezar de nuevo. Pueden volver a nacer con la gracia de Dios, con el perdón de Dios, ¿no? Así que recordad no hacer las paces, no perder la paz. Esta recomendación que nos daba el padre Mendizábal tiene una profundidad muy grande porque, como sabréis muchos que ya lleváis años en el seguimiento de Cristo, el maligno, el diablo, que existe, como nos enseña la palabra de Dios y el catecismo, tiene el propósito y la intención de amargarnos la vida, y para eso de alejarnos de Dios. Y él no solamente nos tienta con tentaciones de placeres aparentes o de pecados que nos incita a que cometamos, sino que después de cometidos los pecados utiliza contra nosotros un arma que es muy fea y que nos hace mucho daño, que es tratar de inducirnos a la desesperación, tratar de hacernos creer que nosotros ya no tenemos solución. Después de que una persona ha caído, le suele venir el pensamiento de: has fracasado, ¿ves? Después de todo lo que has recibido de Dios, fíjate cómo le has devuelto tú a Él. Te tendría que dar vergüenza volver a la iglesia. Tú nunca más te pongas delante de Dios. En el fondo, después de que esa persona ha ofendido a Dios, querría el maligno que ya nunca más pueda volver a la amistad con el Señor, pueda volver a reconciliarse con Él. Y esa tentación es más sutil y también más peligrosa que la tentación de todos los pecados. Y digo más peligrosa porque está disfrazada de una aparente humildad. Parece que es como más coherente que si he sido muy malo, pues yo ya no me presente en la iglesia. O que si he cometido estos pecados, pues ya no me atrevo a mirar a Dios a la cara. Parece que eso es humildad. No, eso no es humildad. Eso es desesperanza y desconfianza en la misericordia infinita del Señor. Jesucristo tiene siempre misericordia con los pecadores. Como nos dice también el Papa Francisco, Él no se cansa de perdonar. Nunca es demasiado tarde. Acordaos del buen ladrón. Aun en el trance de la muerte, Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. No debemos cansarnos nunca de estar siempre empezando. La misericordia del Señor es la mejor garantía de que nuestros pecados no tendrán la última palabra sobre nuestra vida. Bueno, pues vamos a fijar nuestra atención en la misericordia del Señor y en cómo nos trata Él a quienes somos pobres, débiles y pecadores. Vamos a tratar de descubrir en alguna de estas escenas que os propongo, o en otras que vosotros recordéis del Evangelio, cómo es esa mirada del Señor hacia nosotros. Cuando un hombre ofende a Dios con sus pecados, el Señor le mira con dolor, ciertamente. No es indiferente a nuestra vida, pero con un dolor que no tiene ningún matiz, ni de rabia ni de deseo de venganza, con un dolor que está lleno de amor, con un dolor que está lleno de afecto. El Señor no nos deja nunca de querer.
Y eso significa que cuantos más grandes hayan sido mis pecados, más grande ha sido la paciencia de Dios conmigo y su misericordia. Que cuanto más haya ofendido yo a Dios hasta el presente, más tolerante y más paciente ha sido Él conmigo. Ojalá que el Señor nos conceda hoy la gracia, pedírselo con fuerza, de descubrir cómo nos mira, de descubrir su misericordia y de recobrar de esta manera la esperanza en que podemos ser santos, pero no porque estemos hechos de una pasta especial y seamos mejores que nadie, ¿qué va? Somos torpes, débiles, pecadores, pero tenemos un Dios tan bueno, que no hay ninguna situación que no tenga solución, ninguna persona que no tenga salida. También esto nos ayuda a descubrir algo que hoy tiene mucha importancia, y es cómo es la mirada del Señor sobre nuestro mundo. Sobre esto volveremos en algún otro momento de nuestros ejercicios. Vivimos una época histórica apasionante. El mundo ha mejorado en muchos sentidos y en otros se ha vuelto más complicado o se ha alejado de Dios. Pero en todo caso, el Señor sigue mirando nuestro mundo con este afecto y esta ternura que vemos en el Evangelio. De modo que nunca os dejéis como engañar por quienes ofrecen mensajes un poco apocalípticos o nos dicen que Dios está lleno de rabia y de rencor contra nosotros y que va a castigarnos de muchas maneras. El Evangelio no suele hablar así de Jesús en su trato con los pecadores, aun con los peores pecadores. Recordad a Mateo el publicano, que seguramente había hecho muchos negocios ilícitos. Recordad a Zaqueo y cómo le mira Jesús. Acordaos también de esta mujer pecadora pública, y del buen ladrón, y de las negaciones de Pedro. La mirada que dirige el Señor sobre cada persona y sobre nuestro mundo es mirada de amor y de misericordia. San Ignacio nos aconseja que terminemos estas meditaciones que hemos hecho sobre el pecado nuestro y la misericordia de Dios, con un coloquio triple, con un coloquio ante Jesús crucificado. Y os animo a que lo hagáis así. Es decir, que os pongáis ante una imagen del Señor en la cruz. Seguro que cada uno tenéis un crucifijo en casa y si no, este es un buen momento para comprarlo. Y que poniéndonos ante Jesús crucificado, me pregunte, ¿qué he hecho yo por ti hasta ahora? Dicho de otra manera, ¿cómo me he portado contigo? ¿Cómo he sido contigo? Cada uno de nosotros en esta pregunta puede recordar su historia personal, de aciertos, de equivocaciones, también de ingratitud a veces al Señor, de pecados. ¿Qué he hecho yo por Cristo? Puede cada uno también pensar que, de alguna forma, los brazos de Cristo están clavados a la cruz, sus pies están clavados al madero por nuestros pecados. Es decir, que hemos sido cada uno un dolor para el Señor, hemos sido una herida en sus manos, en sus pies, hemos sido espinas de su corona. ¿Qué he hecho yo por Cristo? La segunda pregunta es, ¿qué hago por Cristo? Y aquí puedes pensar delante del Señor cómo es tu vida ahora mismo para Él. Si crees que eres un gozo para Jesús o un dolor. ¿Qué hay en tu vida que se ajusta al deseo de Dios? ¿Y qué cosas hay en tu vida que tenemos que arreglar con su ayuda? Y la tercera y última pregunta es, ¿qué debo hacer por Cristo? O dicho de otra manera, ¿cómo debería ser mi vida en adelante contigo, Jesús? ¿Cuál sería
el fruto más maravilloso de estos ejercicios que estoy haciendo. ¿Cómo sueñas conmigo? ¿Qué sueñas de mí? ¿Qué esperas de mí? Y cada uno puede pensar cómo habrá de ser mi vida esta mañana, esta tarde, la próxima semana, el mes que viene, dentro de unos años, para que el Señor esté contento y agradecido, para que el Señor esté satisfecho de nosotros mismos. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Y os sugiero, por último, pues que de todas estas consideraciones que hagáis, vayáis tomando vuestras notas. En el cuaderno que os sugería que tengamos, debe haber como dos tipos de apuntes, ¿no? Primero, los apuntes de los puntos de la oración, que son estas sugerencias que el sacerdote os ofrece para vuestra oración personal. Y ahí apuntas unas ideas, un pasaje del Evangelio, unas preguntas que te vas a hacer. Pero después está el fruto de tu oración, de tu trabajo personal, cuando ya el sacerdote se calla y cuando comienza tu tarea importante en los ejercicios, que es hacer tu oración en silencio, tu oración mental, tu oración personal. Ese es el momento en el que debes escuchar a Jesús y hablar con Jesús. Y ese es el momento en el que seguramente pasarán por el corazón, por la mente, muchos pensamientos, ideas, luces, deseos, lo que sea más relevante de esos ratos de silencio, lo que sea de alguna manera también predominante, porque aparezca en muchos momentos en tu oración silenciosa, consígnalo, ponlo por escrito, cosas que te parezca ir descubriendo para ti en estos ejercicios, cosas que te parece que el Señor te va iluminando, aclarando, dando luz para descubrir. Apúntalo, apúntalo, porque probablemente entre todas esas cosas haya algunas o muchas que el Señor te esté suscitando, que el Señor te esté comunicando. Termino recordándoos que lo más importante de los ejercicios no es lo que yo pueda aportaros, que ya veis que no son cosas especiales, sino las mismas verdades de la fe que habéis escuchado muchas veces, que hemos aprendido en el catecismo, que leemos en el Evangelio. Lo más importante de los ejercicios es el tiempo que pasas a solas después con el Señor. Si alguno se limitara solo a escuchar las charlas, no estaría haciendo ejercicios. Hacer ejercicios es, aprovechando esto que nos dice un sacerdote, ponerte después tú a ejercitarte, es decir, a leer, a reflexionar, a contestar las preguntas, a hablar con el Señor, a tratar de escucharle, a preguntarle qué es lo que espera de ti y qué es lo que te pide. Esos son los ejercicios espirituales. Y a cada una de las charlas conviene que le siga un ejercicio espiritual de entre 45 y 60 minutos, un ejercicio prolongado de oración silenciosa ante el Señor. Bien, pues dejamos estas preguntas en el aire para que cada uno en ese coloquio personal con el Señor las formule. ¿Qué he hecho por ti? ¿Qué hago por ti? ¿Qué debo hacer por ti? Y es quizá esta tercera y última pregunta la más importante, la pregunta que hace referencia al futuro. Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué esperas de mí a partir de ahora? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo corresponderte después de tanto amor que me has mostrado? ¿Cómo puedo agradecerte todo el bien que me has hecho? ¿Cómo puedo reparar el daño que te he infligido? ¿Qué puedo hacer por ti? Y el Señor, en la soledad del silencio y de la oración, o quizá en alguna de las próximas charlas, nos irá dando luz a cada uno para ir descubriendo su respuesta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio,
ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.